Lucas capítulo 5, versículo 33 al 39. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiera luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Oramos. He puesto, gloria al Señor, un tema: recipientes nuevos para vino nuevo. Gloria al Señor. Los evangelios sinópticos, con excepción de Juan, que no se considera sinóptico, sino que es una narración diferente a Marcos, Mateo y Lucas. O sea, Marcos, Mateo y Lucas tienen pasajes que tocan el mismo tema de diferente punto de vista. Son similares, son sinópticos, tienen, verdad, casi lo mismo, aunque Lucas narra un poquito más en este caso de este pasaje. Y, gloria al Señor, Mateo narra muy poco, y también Marcos. Solo ellos narran que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos estaban ayunando, y algunos se dieron cuenta que estaban ayunando y le vinieron a preguntar a Jesús: ¿por qué tus discípulos nunca ayunan o no ayunan? Y el Señor les da una explicación: que el esposo, mientras está el esposo y los amigos del esposo, no pueden ponerse, ¿verdad?, en luto, en ayuno, pero cuando el esposo se ha quitado, entonces van a ayunar. O sea, les da no una justificación, sino vamos a ver el contexto por el cual los fariseos ayunaban. El ayuno de los fariseos, ¿verdad?, era para ser visto por los hombres. Todo lo que hacían los fariseos, lo hacían para quedar bien con los que lo veían. Es más, demudaban su rostro, ¿verdad? Se hacían pasar de que estaban en ayuno para que todo el mundo los viera. Oh, wow, esos ayunan, ¿verdad? Wow, qué tremendos son. Ese era el propósito de su ayuno, para ser visto. Es más, en el capítulo 23 de Mateo, usted lo puede ver, gloria al Señor, toda la larga lista de lo que el Señor, ¿verdad?, tilda a esta secta que comenzó en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, como por allá de los 160 años antes de Cristo, que se fundó esta secta, que era guardadora, entre comillas, le vamos a decir, de la ley y cumplidora de la ley. Y en Mateo capítulo 23 el Señor les dice, ¿verdad?, ay de vosotros, ¿verdad?, porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar. Y ponen cargas, ¿verdad?, que ustedes ni con un dedo las pueden llevar. Dice, el Señor les dijo a los discípulos: todo lo que les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. O sea, la levadura, la doctrina de los fariseos era solamente pura apariencia, meramente era apariencia. Pero ellos se quedaron asombrados cuando el Señor, ¿verdad?, no ponía a sus discípulos a ayunar. También los de Juan ayunaban. Ahora, el tema también del ayuno no quisiera tocarlo, pero lo tengo que mencionar porque forma parte de esta introducción de este tema. Gloria al Señor. Pero el ayuno, ¿cuántos de los jóvenes saben qué es ayuno? ¿Amén? Toda la iglesia sabemos qué es ayuno, ¿verdad? Todos hemos sido instruidos en lo que es un ayuno. ¿Cuántos lo han practicado?
Gloria al Señor, pensé que se iba a caer el ceiling. Quiere decir entonces, ¿verdad?, que el ayuno es absteniencia de alimento. Es consagración. Es tener, gloria al Señor, en ese día dedicado algo más superior a las cosas materiales o terrenales de este mundo. Eso es ayuno. Abstenerse de alimento. Pero en la palabra del Señor encontramos, gloria al Señor, ¿verdad?, el ayuno. Ahora, los fariseos y los discípulos de Juan, dicen algunos escritores que ayunaban 2 veces por semana, el día lunes y el día jueves. Así que cuando llegaron con Jesús, ¿verdad?, se quedaron asombrados de que el Señor no les hablaba de ayuno, ni los ponía a ayunar. Y el Señor, gloria al Señor, les da la explicación. Mientras está el esposo, ¿verdad?, entre los convidados, pues ¿cómo se van a poner de luto? ¿Cómo van a ayunar? Claro que va a haber una celebración continua. Pero cuando el esposo sea quitado, entonces ayunarán. O sea que el Señor dejó estipulado eso. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué el Señor ahora les pone estos 2 ejemplos? Gloria al Señor, uno de ellos es que nadie corta un pedazo de tela vieja y lo pone en una tela nueva. Pero para que me entiendas, imagina que su traje bonito que traen, ¿verdad?, ahora se le rompe, ¿verdad? Y usted agarra un pedazo de tela y le cose la tela. ¿Se va a echar de ver, sí o no? ¿Ah? Se va a echar de ver. Y si le pone una tela vieja a algo nuevo, se va a romper la tela vieja y no va a servir de nada. ¿Sí o no? Ese es el primer ejemplo que pone el Señor para contestar esta pregunta que le hacen los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? El segundo ejemplo es el de los odres. Un odre es una botella plástica que tenemos en el día de hoy. Que qué bonitas son, ¿verdad? Las botellas, ¿eh? De Poland, de Fiji, de botellas lindas. Pero antes no había esa tecnología. Antes se ponía ese líquido, ese jugo de uva, esas uvas que se exprimían, se ponían en una piel de un animalito, ¿verdad?, que se le llama, aquí en la Biblia se le conoce como odre. Entonces se hacía de esa piel ese container, ¿verdad?, ese recipiente, y se echaba el jugo de la uva ahí, fresco, y se cerraba. ¿Qué sucedía con esta piel de este animal? Por la fermentación o por el tiempo del jugo de la uva, se iba expandiendo, se iba inflando, se iba desgastando. Entonces, si a esa botella, ¿verdad?, ya usada, a esa piel ya usada, a ese cuero retirado ya usado, se le echaba otra vez vino, ¿qué iba a pasar? Ya no iba a aguantar, se iba a reventar y se iba a perder tanto el odre como el vino. Se iba a perder, ¿verdad?, el odre, el recipiente, y se iba a perder el vino, el jugo de la uva, porque no iba a ser capaz de contenerlo. Por eso el Señor les dijo, el vino nuevo en odres nuevos se ha de poner, o se ha de echar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el Señor al decirle a los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos que los odres viejos no eran capaces de recibir lo nuevo? Si bien la ley, si bien las cátedras de Moisés, si bien todo el Antiguo Testamento, si bien, hermano, todo lo que Dios da es bueno, amén, ¿cuántos dicen amén? Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Es más, Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. O sea, todo viene de arriba, es bueno. La ley vino de arriba, no es de los hombres. Dios dio la ley al pueblo de Israel. Dios dio la ley a Moisés para que le explicara al pueblo todos los mandamientos, todos los preceptos, todas las ordenanzas eran buenas.
Es más, Pablo dice que era espiritual. Pero dígame, ¿quién fue capaz de cumplir la ley? Empezando, si vamos a preguntarle a los patriarcas, si le preguntamos a los jueces y a todos los reyes de Israel y a todos los profetas y a todos aquellos, ¿verdad? Aquellos que estuvieron bajo el antiguo pacto, ¿quién fue capaz de cumplir toda la ley? Si hubiera sido alguien capaz, no hubiera venido Cristo Jesús por nosotros. Si hubiera sido alguien capaz de cumplir toda la ley, los 613 mandamientos o todos los que haya, no hubiera venido Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dice el Señor, le dijo a Juan, no penséis, o le dijo a los discípulos, o le dijo a los que lo oían, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El cumplimiento de la ley es Cristo. El cumplimiento de la ley es Cristo. Cristo fue el único capaz de cumplir toda la ley, porque la ley es Cristo. Porque la sombra de las cosas del Antiguo Testamento es Cristo. Porque Jesús fue capaz de hacer todas las obligaciones y poder cumplir a cabalidad lo que Dios demandaba a través de la ley. Quiere decir entonces, gloria al Señor, ¿verdad? Que ahora aparece el Evangelio de Jesucristo, aparece la gracia, aparece el amor, la misericordia de Dios manifestadas en Cristo Jesús. Y ahora ese vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Si bien Lucas dice, ¿verdad? Gloria al Señor, en la última parte de este pasaje, dice, ninguno del que bebe del viejo, ¿verdad? Dice, o ninguno del que bebe del nuevo, dice, el viejo es mejor. Ahí no quiere decir, ¿verdad? Gloria al Señor, no podemos decir que tenemos que añadirle el evangelio a la ley. Porque la Biblia nos dice, los que por la ley os justificáis, de Cristo o de la gracia habéis caído. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿A cuántos Cristo nos ha hecho libres? Aleluya. ¿Y está gozando de esa libertad? Dice, gloria al Señor, solamente que no uséis la libertad como libertinaje. Ese capítulo 5 de Gálatas es tremendo, ¿sabe? Yo quisiera ver que se lo memorizara a alguien, pero es profundo lo que dice ahí. Gloria al Señor, porque ahí Pablo habla, gloria al Señor, que el que, ¿verdad?, se quiere justificar por la ley, de la gracia ha caído. Y empieza a dar, ¿verdad?, gloria al Señor, una narración acerca de la ineficacia que fue, gloria al Señor, por causa no de Dios, sino del hombre, la ley para justificar al hombre. Bueno, Pablo también habla de la ley. Pablo habla en el libro de Romanos, en el capítulo 5, gloria al Señor, acerca de la cuestión, gloria al Señor, que tiene el hombre para poder cumplir la ley de Dios. Y él expresa la siguiente frase y dice, miserable hombre de mí, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero hacer. O sea, gloria al Señor, en otras palabras, la ley, gloria al Señor, ¿verdad?, mató a toda aquella civilización y a toda la generación que quiso, ¿verdad?, poder cumplir, porque no podía, por cuanto, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, la debilidad humana, gloria al Señor, no pudo llegar a la perfección con la ley. Por eso Cristo vino a redimirnos del pecado, de la ley. Por eso Él vino, gloria al Señor, del cielo y nos mostró, gloria al Señor, que es por su gracia, por su misericordia, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos vencer, gloria al Señor, y podamos obtener la vida eterna. Lo que estaba hablando el Señor durante su ministerio fue el vino nuevo. Fue la enseñanza que viene del cielo. Pero que los fariseos, gloria al Señor, ¿verdad?, no captaron. Es increíble, gloria al Señor, cómo, ¿verdad?, fue el rechazo, gloria al Señor, del evangelio.
de Jesucristo, no solamente, gloria al Señor, ¿verdad? Entre los fariseos, sino entre la gente que no creía. Y en el día de hoy está igual. En el día de hoy, hermano, gloria al Señor, hay gente, ¿verdad?, que no cree en el Evangelio y se endurece su corazón. Pero nosotros somos un testimonio, gloria al Señor, de que estamos en novedad de vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si no está en Cristo, no es nueva criatura. Y está viviendo en las cosas viejas y pasadas. Por eso, gloria al Señor, ¿verdad? El creyente debe renovarse, ¿verdad? Gloria al Señor, estar en eso, gloria al Señor, en ese proceso de estar renovándose continuamente. Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Porque si se echa en los odres viejos, se va a reventar el odre y el vino se va a perder. Esa fue la explicación del Señor. Esa fue la explicación, gloria al Señor, de por qué ellos no seguían esos ritos que los fariseos querían que se cumplieran y que hasta en el día de hoy hay judaizantes, gloria al Señor, que quieren, ¿verdad?, que todavía se practique, gloria al Señor, parte de esa ley. Bueno, la cuestión de la circuncisión, ¿verdad? Dice, por eso le digo, Gálatas habla bien claro en cuanto a esto. Dice, ¿verdad, gloria al Señor? ¿Qué es eso? No es nada. El Señor no quiere la circuncisión, sino del corazón. Gloria al Señor. Por eso que la polémica, el problema que ¿verdad?, se formó en el primer siglo de la iglesia, cuando, gloria al Señor, salieron de Jerusalén algunos que fueron y llegaron a las iglesias de Galacia y a las regiones a donde Pablo iba a predicar, y les dijeron, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Había un sinnúmero de ordenanzas y de mandamientos que los fariseos habían impuesto al pueblo de Dios. Había muchas cosas, gloria al Señor, que no eran, ¿verdad?, la ley original dada por Dios a Moisés. Sin embargo, ellos la practicaban como ley. Y sin embargo, ellos querían, ¿verdad?, que los discípulos de ellos las cumplieran. Pero el Señor les dijo, ustedes ni con un dedo las quieren tocar. Ponen cargas a los hombres que ustedes no las pueden llevar. Claro, o sea, hermano, eso, gloria al Señor, el Señor, ¿verdad?, lo enfocó en su enseñanza cuando les dijo, nadie le pone un remiendo, ¿verdad?, viejo a una tela nueva, porque se va a romper. Nadie puede echar, ¿verdad?, vino nuevo en los odres viejos, porque se van a romper, porque se va a perder el vino y se va a perder ese odre. Porque en ese proceso, ¿verdad?, gloria al Señor, cuando ese jugo va inflándose esa piel, ese cuero, y llega un momento, ¿verdad?, en que llega a expandirse de tal manera que si le echa otra vez vino nuevo o jugo nuevo, va a romperse, se va a perder. O sea, en el tiempo de Jesús, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, se practicaba una religiosidad, una mera apariencia de cumplir los mandamientos de Dios. Por eso es que estuvo él señalando, ¿verdad?, con varios ejemplos que encontramos en la palabra del Señor, gloria al Señor, que eso necesitaba un cambio total, una transformación, ¿verdad?, completa, una vuelta de 180 grados para poder agradar a Dios en lo que se llama religión. ¿Cuántos de aquí somos religiosos? Yo soy religioso. Bueno, ¿verdad? Todos somos religiosos, todos los que estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque hacemos el esfuerzo de venir a la casa del Señor. ¿O no? Por ahí encontré un hermano que me dijo, yo no me dio tiempo de venir con uniformado, me vine así por la carrera. Y a muchos de nosotros a veces no nos da oportunidad, a veces, ¿verdad?, de hacer los deberes, pero venimos. Ese es un esfuerzo de acercarnos a Dios. Eso es religión. Pero la religión, gloria al Señor, que practicaban los fariseos, no era la religión que habla la palabra del Señor.
¿Cuántos han leído Santiago? Bueno, en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2, que da, ¿verdad? Gloria al Señor, una pauta de cuánto, ¿verdad? ¿Qué es la verdadera religión? Porque déjeme decirle, ¿verdad? Que la epístola de Santiago es una de las epístolas, gloria al Señor, que se conocen, ¿verdad? Como los proverbios del Nuevo Testamento. O sea, es algo, ¿verdad? Que Santiago no abunda mucho en teología, pero en práctica. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos, a las viudas, ayudar a las viudas, visitar a los huérfanos y guardarse sin mancha y contaminación de este mundo. O sea que si usted está haciendo otra cosa, no es religión verdadera. Lo que usted está haciendo es meramente apariencia, y de eso no se agrada a Dios. La religión, hermano, gloria al Señor, hasta cierto punto, ¿verdad? La gente a veces le huye. Y un hombre que es, gloria al Señor, Carlos Marx, dijo: la religión es el opio de los pueblos. Y es verdad para ellos, no para nosotros, no para mí. Yo no compagino con esa idea. Yo no creo en eso. Eso es lo que cree el comunismo. Gloria al Señor. Pero nosotros creemos que la religión es el medio, es aquel esfuerzo que hace el hombre para acercarse a Dios. Porque todo requiere un esfuerzo. Hermano, el orar requiere un esfuerzo. Yo no sé si a usted le es fácil orar, pero a mí me es difícil, a veces difícil orar. Y yo veo en el Maestro, el Señor Jesús, le fue difícil. En el último momento de su vida dice que 3 veces fue y oró las mismas palabras y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y fue la primera vez, y fue la segunda vez, y fue la tercera vez, y oró. Es un esfuerzo. El ayuno es un esfuerzo. Todos los jóvenes van a estar este domingo en el ayuno, ¿no? O sea, es un esfuerzo pararse temprano a buscar el rostro del Señor. Es un esfuerzo leer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor. Porque hay otras cosas, ¿verdad? Que en esta época que vivimos, ¿verdad? Nos atraen más que hacer, o nos envuelven más para hacer. Gloria al Señor. No le quisiera mencionar una que todo el mundo usa, ¿verdad? El teléfono. Pero el teléfono, ¿verdad? Hay quien usa ¿cuántas horas de su teléfono? ¿Ah? Bueno, hay unos teléfonos que dice productividad, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿O no? ¿No tiene esa cosa su teléfono? ¿Cuántas horas le parece de productividad en su teléfono? 6, 7, 8. ¿Ah? ¿Cuántas? ¿Y cuántas aparecerían de la Biblia? ¿Ah? Gloria al Señor. Ni 5 ni 10 minutos. En verdad, hermano, ¿verdad? En el día de hoy, la religión, mucha gente la tiene, gloria al Señor, como algo aburrido. Como algo, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Gloria al Señor, que no es aquel gozo, aquella paz, aquella, ¿verdad? Tranquilidad que usted puede experimentar con Dios. Pero déjenme decirle que es lo más precioso que hay, la religión que nos acerca a Dios. El Señor les explicó aquí a ellos y no lo entendieron, que ellos lo que practicaban, ¿verdad? Gloria al Señor, era meramente la apariencia, pero que el vino nuevo, gloria al Señor, iba a producir, ¿verdad? Algo nuevo tiene que producir, es algo nuevo. Es algo, hermano, hermoso, la palabra del Evangelio del Señor. Es algo, gloria al Señor, que ellos no experimentaron y que mucha gente no ha logrado o no ha sido capaz de experimentar en su vida. Lo que es verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Lo que es verdaderamente la doctrina del Señor, lo que es verdaderamente nutrirse de la palabra, tener comunión con Dios, tener una relación personal con el Señor. Cuando nosotros logremos de conocer lo que es verdaderamente tener una dependencia continua de Dios y vivir una comunión con el Señor, entonces vamos a tener ese vino nuevo. Vamos a experimentar, Señor, lo que el Señor les explicó a estos escribas, a estos fariseos, a estos discípulos de Juan. Gloria al Señor. Mire, hermano, verdaderamente la religión en el día de hoy, gloria al Señor, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, vamos a ver el catolicismo.
El catolicismo, hermano, gloria al Señor, es una monotonía completa. Si usted llega a la misa, se escuchan las voces, ¿verdad? Porque nadie alaba a Dios, ¿verdad? Qué silencio, ¿verdad? Gloria al Señor. No hay esa libertad de entrar a la presencia del Señor. Pero si hizo alguien un pecado, ¿qué le dice? ¿Verdad? Ve, confiésate, ve, ¿verdad? Y el cura le dice, mi hijo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Bueno, yo nunca fui eso, pero los que me he dado cuenta, ¿verdad? Porque son narraciones que hay de que los sacramentos de los católicos, uno de ellos es, ¿verdad?, confesarse. Y el padre le dice, ¿verdad?, o el cura le dice, ¿verdad?, reza 5 Padres Nuestros, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad?, el penitente y empieza a decir, ¿verdad?, y empieza su letanía y piensa que por eso ya Dios lo perdonó. Y lo perdonó en ese instante, pero cuando sale, vuelve a ser el mismo malo. ¿Sí o no? Esa es la religión tradicional que se practica allá afuera. Bueno, y si hablamos, gloria al Señor, ¿verdad?, de congregarse, con el que vaya a misa y escuche al cura, ¿verdad?, con lo que dice en latín, que a veces ni se entendía, bueno, no sé si ahora lo hacen en español, ¿verdad?, pero ya sale y ya cumplió. Y ya se terminó, ¿verdad?, lo que él pudo hacer para acercarse a Dios. ¿Usted cree que esa es la verdadera religión? ¿Usted cree que ese es el verdadero mandamiento? ¿Usted cree que ese es el verdadero vino nuevo del cual habla aquí que se debe echar en odres nuevos? No, no. Eso es lo que se practicaba en el tiempo de Jesús. Y eso es lo que algunos practican en el día de hoy. Pero aquí dice que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. En odres nuevos. O sea que, gloria al Señor, la ley vino, gloria al Señor, y tuvo su cumplimiento, hermano. Porque la ley tuvo su propósito en que el Señor la mandara. Claro, la ley vino, gloria al Señor, en el periodo en el cual se necesitaba, gloria al Señor, para que el pueblo entendiera el temor a Dios. Ya hemos explicado en alguna ocasión por qué fue dada la ley, para qué fue dada, cuáles eran los propósitos de la ley. Y uno de ellos era refrenar el pecado. Y uno de ellos, ¿verdad?, era que el pueblo tuviera un medio para acercarse a Dios. Por eso habían ordenanzas del culto en el tabernáculo, en el culto de acercarse a Dios por medio de las ofrendas y de los sacrificios que habla la palabra del Señor. Tenía su propósito. Pero cuando vino el evangelio de Cristo, del cual habla aquí que es el vino nuevo, cuando vino, gloria al Señor, la revelación de Cristo va más allá del mero cumplimiento del acercamiento a Dios. Era de preparar esos odres nuevos para que recibieran eso nuevo que iba a venir o que estaba viniendo y que estaba ahí enfrente de ellos y no lo conocieron. El libro de los Hechos termina con las palabras del profeta Isaías, de las cuales dice, gloria al Señor, ¿verdad?, que le dice al profeta Isaías, ve y habla a este pueblo para que oyendo no oiga y viendo no vea. O sea, realmente, hermano, el evangelio, mucha gente no lo entiende. El evangelio, mucha gente lo desconoce. Lo desconoce y aún a veces hasta dentro de la iglesia, hermano. Gloria al Señor, no conocemos lo que es la esencia del evangelio de Jesucristo. Pero cuando le conoce, gloria al Señor, entonces usted se deleita, gloria al Señor, en ese vino nuevo, en esa enseñanza. No hay otra prioridad, gloria al Señor, para un creyente que el nutrirse de la palabra, de la presencia del Señor. Es lo máximo, gloria al Señor. Por eso cuando viene a la casa del Señor, busca lograr esa bendición de recibir eso que el Señor tiene cada día para nosotros, gloria al Señor. Yo he meditado, hermano, de tantas predicaciones que tenemos aquí en la iglesia. Y yo digo, Señor, ¿verdad? Se predica el día lunes, se predica el día miércoles, se predica el día viernes, se predicará mañana, se predicará el domingo. Y todos los días que vengamos aquí se va a predicar la palabra del Señor. Y yo medito en eso y digo, Señor, pero eso ya lo conocemos. Pero cuando viene a mi mente y a mi corazón y dice, pero el Señor tiene algo nuevo. Pero el Señor tiene algo nuevo en ese pasaje. Pero el Señor me va a ministrar algo nuevo a través de esa palabra. Y eso es lo que me hace venir y decir, Señor, estoy dispuesto a recibir tu palabra. No importa que venga dura o venga fácil o como suave, pero yo la recibo en tu nombre. Y la saboreo, me la llevo
y la medito y me la aplico a mí mismo. No se la aplico al que está enfrente de mí, al que está atrás de mí, a fulano, a celtano, a mengano. No, eso no me importa. Yo no le voy a dar cuentas por otro a Dios. Usted y yo le vamos a dar cuentas a Dios. Usted y yo vamos a ser responsables de lo que recibimos de parte de Dios. No va a ser el vecino, hermano. No va a ser mi esposa, mis hijos. Voy a ser yo el que me voy a presentar delante de Dios y me va a decir, ven acá, ¿verdad? Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Por eso nosotros tenemos un compromiso grande. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad, hermano, gloria al Señor, grande delante de aquella gente que aún no conoce al Señor. Porque nosotros venimos aquí y nos hacemos llamar religiosos y nos llamamos ser cristianos y nos llamamos a ser creyentes, hijos de Dios. Gloria al Señor, pero cuando vamos, ¿verdad?, a la práctica de la palabra del Señor, entonces a veces nos encontramos como estos discípulos de Juan y como estos discípulos de los fariseos. Porque tus discípulos no ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Es más, creo que no eran ni los discípulos de Juan ni los discípulos de los fariseos, sino era gente que se dedicaba a ver lo que hacían los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, para venirle a ponerle queja al maestro, a Jesús. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Porque si se echan odres viejos, se van a romper los odres viejos y se va a derramar el vino y se va a perder. Así que yo creo, ¿verdad? Gloria al Señor, que hay que andar en novedad de vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que andar en novedad de vida, en vida nueva. Lo de ayer pasó, hermano. Lo de hace un mes, lo de hace un año pasó. Y usted te puede decir, hermano, yo antes oraba, ¿verdad? Yo antes buscaba a Dios, yo antes ayunaba, yo antes hacía esto. ¿Y ahora? Eso de lo que pasó ya pasó. El presente es lo que quiere el Señor. Lo que estamos haciendo en el día de hoy. Ese es el vino nuevo que el Señor quiere poner en odres nuevos. Eso es lo que va a demandar el Señor, gloria al Señor, de los odres nuevos. ¿Usted cree que el Señor Jesús, verdad, va a enjuiciar a los de la ley cuando ellos no conocieron el Evangelio? Estuvieron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Pero nosotros estamos en el Evangelio de Cristo. No nos va a enjuiciar por la ley, sino por el Evangelio. Nos va a pedir cuentas en el tribunal de Cristo. Y nos va a decir, ¿verdad, gloria al Señor, qué hicimos mientras estábamos en este cuerpo, en esta vida? ¿Qué fue lo que practicamos? ¿Qué hicimos de su palabra para Él? Eso, hermano, es de reflexionar todos los días. Eso es de ponernos en nuestra mente, ¿verdad? Realmente estoy en la iglesia, pero la palabra está en mi corazón, está en mi vida, está haciendo su obra en mí. O necesito, ¿verdad?, decirle, Señor, aquí estoy. Jeremías dijo las siguientes palabras cuando el Señor dice que le dijo, ve y desciende a la casa del alfarero y te mostraré lo que hace el alfarero. Y dice la palabra del Señor que mientras Jeremías iba, vio que la vasija que el alfarero se estaba haciendo, la que estaba formando, se dañó. Y entonces dice que el alfarero tomó nueva arcilla, o el Señor le dijo, no, ustedes no saben que si yo puedo hacer una vasija nueva de ese barro que se ha echado a perder. Claro que sí. El Señor puede restaurar, el Señor puede levantar, el Señor puede hacer un milagro en nuestra vida. Gloria al Señor. Así que les dejo ese pensamiento: el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. De otra manera, si no se echan odres nuevos, en los viejos se va a romper y se va a perder tanto el vino como el odre. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.